Buenas noches, mi nombre es Antonio Arispe. Este semestre vamos a pasar la materia de máquinas eléctricas de corriente continua y corriente alterna. En sí son los 6 periodos, toda la noche, de 18 a 22 es nuestro horario. Tal vez algún rato ya nos hemos visto ahí en el pasillo el anterior semestre o no nos conocíamos, entonces este semestre yo les voy a dar la materia de máquinas. Está ahí a la vuelta de la fotocopiadora, ¿no? A la vuelta, en espaldas de la fotocopiadora, ahí está el aula. En ahí vamos a pasar las clases presenciales y las clases virtuales por este medio, ¿no? Siempre voy aclarando si en algún momento se corta el internet, se baja, ¿no? Y hay algún problema, no se preocupen, la clase les voy a dar grabada, pero generalmente nunca se me ha ocurrido eso, no me pasó algún rato, 5 minutos antes que termine la clase, para que se ha cortado, no sé por qué motivo, es así lo único. Y las N veces que hemos dado clases, entonces no hemos tenido ese problema, ¿no? Eso es un poquito de... Cada que tengamos clases de virtuales por una y otro motivo, algún paro, algún bloqueo y las clases por cierta situación se cambia de la presencial a la virtual, entonces va a ser siempre por este link, ¿no? Entonces alguien dice, no he pagado, no puedo entrar en la plataforma, no puedo estar ahí, no sé cuál es el link. Entonces esto tendrían que grabarse, ¿no? No va a haber más link, no va a haber otra dirección, nada, sino este es el único, ¿no? Según planificación, esta es nuestra primera y única clase virtual en todo el semestre, pero eso se va a ver, ¿no? Hay veces hay siempre alguna dificultad, algún conflicto, entonces por eso se cambia, ¿no? Entonces alguna vez se ha dado eso. Y si se daría, entonces este llegaría a ser el link, ¿no? No hay más link. Esto está en la plataforma. Un poquito vamos a entrar a la plataforma, deben ustedes conocer ya el manejo de la plataforma. Antes de... ¿Cómo está el audio? ¿Está bien? ¿Muy suavito? ¿Muy fuerte? No sé. Está bien, Inge, está bien. Ya está bueno. Entonces continuamos. Siempre cualquier pregunta no es para mí avanzar todo lo que tengo que avanzar hoy día y nadie debe preguntar, no hay problema de eso. Siempre pueden participar, el rato que vean por conveniente, un ratito. Esto no lo he entendido, me puedes preguntar, me puedes repetir o me puedes volver a explicar, no, eso no hay problema, ¿no? Pero eso está en función más que todo de ustedes, ¿no? Por eso es muy fundamental. Ahorita está programada una clase, ya está mi presentación, por ejemplo, ya está ahí mi presentación, ya está ahí, tiene 38 diapositivas, ¿no? Entonces ahí está, tengo que avanzar las 38, hasta tengo que llegar a la última diapositiva que dice gracias, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Hemos terminado, gracias, dice, y ahí tengo que llegar ahí, y si no he llegado no he cumplido con mi objetivo del tema de hoy. No es tanto así, ¿no? Hay días, en un tema nos podemos quedar si debíamos llevar 5 subtítulos en el primero, y hay días tal vez vamos a llevar 8 subtítulos en vez de 5, ¿no? Hay veces así, ¿no? Hay veces se detiene en una cierta situación, en un cierto tema, y hay veces un poquito se avanza más, ¿no? Y eso depende del grupo también, ¿no? Entonces eso no hay problema, no es que yo quisiera terminar el 100% de hoy día, no. Lo más importante es que aprendan ustedes, que entiendan y que comprendan, y al final recién, ¿no? Caso contrario, hay que detenerse en un tema, en un subtítulo, en un concepto, en una indicación, en una explicación, hay que detenerse, ¿no? Hay que volver a explicar para que entiendan, y ahí está, ¿no? Entonces es muy fundamental. Siempre ya, ahorita ya lo estoy grabando la clase, ya está, ya estamos grabando. A ver, voy a comprobar, ya estamos grabando la clase. Sí, se está grabando, es 4 minutos ya que ya hemos empezado. Entonces, siempre en la primera clase voy dando, especialmente a mis alumnos nuevos que por primera vez estoy pasando clases,
siempre voy dando el reglamento, ¿no? Interno a pesar que tenemos un reglamento de la institución, el reglamento interno de la materia, ¿no? Y aparte, a veces el alumno dice, no he participado, no estaba, no sabía, dice, ¿no? Por eso lo grabo. Nunca lo grabo las clases virtuales desde el inicio, ¿no? Nunca lo grabo, solamente la parte del tema que voy a desarrollar, eso lo grabo, ¿no? Pero he visto por conveniente que la primera clase voy grabando desde el principio porque está todo lo que hemos ido hablando, lo que hemos indicando, de qué te va a calificar, qué te permito, qué no te permito, cómo te califico la asistencia, hasta qué tiempo tienes que entrar, qué tiempo de tolerancia tienes, todo eso vamos a ir hablando ya en este momento, entonces por eso empiezo a grabar, ¿no? Y alguien me dice, no he estado, no sabía yo, ¿no? Entonces no has vuelto a ver o porque no has venido a la primera clase, no has participado, deberías ver y ahí está todo, ¿no? Y ahí son como testigos ustedes y el video, ¿no? Entonces siempre por ese motivo lo voy grabando desde el principio, ¿no? Ya, para empezar, siempre en mis clases voy dando 10 minutos de tolerancia, ya sea clase virtual o presencial, siempre, hoy día sí un poquito me he tardado, más o menos 17:58 he habilitado, debería habilitar 18:50, menos 10, y ahí todos los que querían entrar desde ahí ya les permitía, ¿no? Pero ahí tenía alguna cierta situación que se da en casa y poquito me echó, pero ni así, a las 18 lo he habilitado, ¿no? 1 minuto, 2 minutos antes he habilitado y hasta las 18:10 es el tiempo de esperar, ¿no? De todos los que vayan entrando en nuestra clase virtual como hoy día, y a partir de 18:10 empiezo ya, ¿no? Lo primero que hago en cada clase es llamar lista, ¿no? Después de las 18:10 empiezo a llamar lista. Más o menos ya hago el proceso 18:11, si hago el proceso llamo lista, 18:13, 14 llega, y al final digo, no, alguien más, no, alguien no le llamó lista, alguien más, ¿no? Cuando ya he terminado de llamar lista, ¿no? Y ahí, entonces eso voy haciendo, siempre voy a compartir. Siempre voy indicando la clase que voy a dar. Ahorita, por ejemplo, estoy compartiendo la parte de la plataforma, una de las cosas. También más luego ya voy a compartir la asistencia. En esto de la plataforma, por ejemplo, en la primera parte va indicando todo lo que es la bienvenida al estudiante, en qué consiste la bienvenida en la parte teórica, y un video donde está el docente, ¿no? Hablando, está mi persona, está hablando ahí y está indicando. Después está ahí el reglamento, protocolo, y ahí está el plan. Por ejemplo, ¿qué vamos a avanzar hoy día? ¿Qué vamos a avanzar todo este semestre? Voy abriendo ahí y ahí está abriendo, ¿no? Las materias, todo en el plan analítico, están todas las materias que vamos a llevar en el semestre, ¿no? Todas las materias que vamos a llevar en el semestre, y esas materias que voy a llevar en el primer semestre, en el primer parcial, hasta dónde voy a llevar, en el segundo parcial hasta dónde voy a llevar, en el tercer parcial hasta dónde voy a llevar, y ahí está, ¿no? Y está en el plan analítico todo, está el contenido mínimo de la materia, ¿no? Eso quieren conocer. Después está la presentación del docente. Hago clic ahí y ahí está el docente, cuál es su número telefónico, cuál es su nivel de profesional del docente, y ahí está, ¿no? Ahí está mi persona, me llamo Antonio Gonzalo Arizpe Patón, mi número de celular por WhatsApp, por llamada, el 6382-7662 es mi número. Yo quién soy un técnico superior y vengo trabajando desde hace mucho tiempo en Infocal, y ahí me va indicando, ¿no? Entonces ahí está la presentación del docente, y en la parte final de esta primera de la plataforma, ahí está, ¿no? Las clases presenciales son los lunes de 18 a 22, dice, ¿no? Las clases virtuales van a ser, máquinas dice, si van a ser virtuales de 6 a 8 de la noche. Las clases virtuales, ¿cuándo va a ser, digamos, en esto? El 24, dice, ¿no?
Este link que está aquí es el link general, como les estoy indicando, es el link, esa es la dirección que ustedes van a entrar, ya sea por la plataforma o por así directamente, sí o sí tienen que tener internet y ese es todo, ¿no? Entonces ese link en cualquier clase que demos presencial, ahí va a estar, ¿no? Después, a continuación, en la plataforma están los recursos. En los recursos está el texto, ¿no? El texto del docente está en los recursos, el texto del docente, y ahí está el texto, ¿no? El texto del docente, ahí está el texto. Vamos a entrar al texto del docente. Ahí está el texto del docente, debe tener 91 páginas. Este es nuestro texto base de la materia, ¿no? Sí o sí este texto tienen que tener en forma digital o en físico, eso sí o sí. A partir de la siguiente clase nos hemos quedado en la página 10, a continuación vamos al subtítulo TANTS, al tema TANTS, y ahí está, ¿no? En el texto. Vamos a resolver tal ejercicio, en la página 17, el ejercicio 3, vamos a resolver, ahí está el ejercicio propuesto, y al final ahí siempre voy a trabajar con mi texto, ¿no? Mi texto es la base. Esa presentación que tenemos de la parte, esa presentación del tema de hoy es sacado, es un resumen de todo esto, ¿no? Lo que vamos a avanzar en sí, todo lo que está esto es una parte de esto, ¿no? Cosas de esto que está en el texto vamos a ver en esa presentación, y ahí está, ¿no? Entonces, este es el texto, está en la primera parte, hacer una revisión. Está en la parte de máquinas, las partes, allí están las partes, ahí está el principio de funcionamiento, ahí está reacción del inducido, ahí está, vamos a entrar a la clasificación de los sistemas de excitación de los generadores. Los generadores se clasifican por autoexcitación o excitación independiente, ahí está la clasificación. Los de excitación independiente, que son los generadores, y ahí está. Y vamos desarrollando diferentes temas, ¿no? Y ahí está un problema de aplicación, un dínamo de excitación independiente, y ahí está dínamo derivación, y ahí está el texto, terminando la parte de generadores en el texto. Aquí está en serie, aquí está en compuesta, terminando en la parte de generadores. Ahí en el texto, en la página 22, ahí están ya ejercicios sobre generadores, varios ejercicios, ¿no? El ejercicio está ahí propuesto, el 2 por ejemplo, y en la parte de solución 300 voltios, dice, y ahí está su resultado, cuánto debería salir ese ejercicio desarrollado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 4 dice inciso A, calcular el número de conductores activos del inducido, y ahí debe ser este su resultado. En el inciso B, este debería ser su resultado, y ahí está, ¿no? Si tienen más el inciso A, llega a ser el resultado del inciso B, y todo lo que está con negrillas llega a ser resultados de los diferentes ejercicios. Y ahí están varios ejercicios, ¿no? Varias páginas que son exclusivamente ejercicios, con sus resultados, ¿no? De los diferentes temas que se va a ir desarrollando sobre los generadores, ¿no? Por estoy dando un pantallazo general en forma, estamos dando un pantallazo de la parte del texto. Pensaba que alguien me estaba buscando. Y ahí está ahí está. Y terminando sobre generadores, empezamos a motores, ¿no? Al terminar el primer parcial tendríamos que ya estar terminando generadores y empezar motores, ¿no? La última clase ya tendríamos que estar casi en esta parte, ¿no? Del primer parcial. Ahí está motores de cociente continua ya también, principio de funcionamiento, de acción, momento electromagnético, motor de excitación, derivación, de los diferentes motores, ¿no?
Ya en motores, igual que en generadores, igual termina motores, motor universal que es lo último, y ahí están los ejercicios. Ahí están ejercicio igualito, ejercicio solución, ahí está. Y ahí están los diferentes ejercicios sobre los diferentes temas. Si un poquito dice motor en derivación, ya son ejercicios de motor en derivación, exclusivamente 1, 2, dice exclusivamente del motor en derivación. Estamos en el ejercicio 4, en el 5, en el 6, estamos viendo el 7, el 8, motor en derivación, el 9, y empieza motor en compuesto ya, hasta el 9 ejercicios de motor en derivación, y ahí está el compuesto ya también. Igual, varios ejercicios, el 2, el 3 y así sucesivamente. Vamos ya al siguiente tema, ya es los motores eléctricos de corriente alterna giratorias, ¿no? En sí nuestra materia es máquinas de continua y alterna. Hasta el 50% de la materia deberíamos hacer continua y el otro 50% debemos hacer máquinas eléctricas de corriente alterna. Y esto ya en la mitad del semestre debíamos ya estar, digamos, en esta parte, y ahí están los motores de corriente alterna. Y eso llegaría a ser, ¿no? Ahorita ya estamos en la página 55. Y al final vamos a ir un poquito, nos vamos a apresurar. El último tema, por ejemplo, de las máquinas eléctricas, en la parte del texto. Vamos, ya estamos llegando al último. El último tema es motor asíncrono monofásico, ¿no? Ese es el último tema de la materia y ya estamos en la página 84. Aquí ya nos falta 6, 7 páginas nomás. Entonces el último tema y con eso vamos terminando. En sí hemos dado un pantallazo del texto. Como voy indicando, este texto es el texto base y ahí estamos en la página 91, ¿no? Con este texto base vamos a avanzar. Vamos a regresar a la plataforma. En la plataforma también hay un texto complementario, ¿no? Hay un texto de máquinas eléctricas. Es un libro de Chambán, está en la dirección del link del internet. Es un libro de 500 páginas, pueden bajar y pueden complementar la enseñanza con el texto de máquinas eléctricas, ¿no? Continua y alterna, pero de un ya conocido que hace libros sobre máquinas eléctricas, ¿no? Entonces, esos son los dos textos. Y en la siguiente, ya estando aquí, ya entramos a lo que es unidad de aprendizaje, dice máquinas de corriente continua es nuestra unidad, clase 1, la clase virtual día lunes 24 de las 18 a 20, dice temas, ¿qué temas vamos a llevar? Ahí está, introducción, objetivo de la máquina eléctrica, clasificación, magnetismo, concepto del electromagnetismo, y eso es lo que va a llevar, ¿no? Y aquí está el texto de la clase, la presentación ahí ya está. Cuando ya terminemos y edite el video de la clase, aquí lo voy a introducir y aquí va a aparecer, ¿no? Texto o video de la clase en vivo, ¿no? Y ahí está. Video de la clase en vivo grabada, ¿no? Y entonces ahí va a estar, y si quieres volver a ver el video, y ahí vas a volver a ver, ¿no? Más o menos. A las 8 vamos a terminar, a las 9:30, 10 menos cuarto, 10 a más tardar, ya lo voy a estar poniendo en la plataforma, ¿no? Porque hay que editarlo, hay que hacer, es un proceso, más o menos hay que empezar que se vaya haciendo ese proceso 1 hora, 1 hora y media, depende de la dimensión del video, eso va a tardar, y después terminando, a continuación lo voy a colocar en la plataforma, ¿no? Eso va a ser indirectamente ya nuestra clase de hoy, ¿no? Entonces todo grabado desde el principio hasta el fin, ¿no?
Estoy buscando. Ya voy a llamar lista. Esta es la planilla de asistencia. Siempre voy explicando. Voy colocando 3 letras, ¿no? O 4 letras en sí cuando llamo lista. Siempre al inicio de llamar lista está la letra F. Esto ya viene de Infocal, así nos mandan. Ahorita he descargado. Hasta la hora que he descargado que puedo mostrar. ¿A qué hora he descargado? No aparece. Pero a las 18 y 2 minutos, 3 minutos he descargado esto. ¿Por qué lo hago al último? Porque tal vez alguien se ha inscrito a las 18:50, o perdón, a las 17:50, hasta él va a estar registrado aquí, ¿no? Dice segundo semestre 2023, máquinas corriente continua alterna, dice el docente Antonio Arispe, MEC 200, turno noche, dice, ¿no? Segundo semestre, y ahí está, ¿no? Y ese es el grupo, aquí está la fecha, y en esto de las letras que se van colocando, si asiste puntualmente, voy a decir, ahorita voy a llamar lista, me dice presente algo. No me dice nada, lo voy a dejar en F, ¿no? Lo voy a dejar en falta. Si después más tarde entra o me dice he entrado tarde, al finalizar la clase ya hemos terminado alguna pregunta, le digo, y ustedes tendrían que en ese momento, hoy día por ejemplo, decirme he entrado tarde, me puede poner retraso te voy a colocar, ¿no? En vez de A, en vez de F, R te voy a colocar, que sí dice retraso. Después está L, ¿no? Algún rato viernes he tenido este problema, estaba enfermo, he tenido trabajo y he viajado, no he podido asistir a la clase virtual. Presenta su justificativo y en vez de F lo vamos a cambiar L, ¿no? Estas 4 letras puede haber en este registro. Al principio, ahorita es como todos tuvieran falta, ¿no? Achata, Alba, Cachi, todos están con falta. Pero ahorita vamos a llamar lista y vamos a empezar vamos a ver, no está, ya. Voy a llamar lista. Achacata, ¿está? Presente, Inge. Ya, lo voy poniendo asistido y automáticamente al poner A, aquí ya está indicando cuánto por ciento tiene de asistencia, ¿no? Eso es automático. De 3 clases, ¿cuántas veces ha venido? Aquí ya va a hablar el porcentaje. Alba. Presente, Inge. Ya, lo mismo. Cachi. Presente. Ahí está Cachi. Céspedes. Presente, Inge. Listo, ahí está Céspedes. Claros. Presente, Inge, presente. Listo, Claros, ahí está. Coca. No hay Coca, ahí lo dejamos. De la Fuente. Presente, Inge, de la Fuente, presente. Listo. Fernández. Presente, Inge. Listo. Gutiérrez. Presente, Inge, presente. Ya, Gutiérrez. Huanca. Presente, Inge. Huanca ya, está bien. Jaso. Está trabajando, es que esa persona está. Jaso está presente. López. Mamani. Presente, Mamani, presente. Ya, Mamani. Oxa. Presente. Listo. Zebote. Rojas. ¿Estás Rojas? Rojas no está. Rosendi. Presente, Rojas. Ya, Rojas. Rosendi también, ¿no? Sí. Ya. Salazar. Taboada. Tapia.
Presente Tapia. Presente Inge, Taboada, presente. Terán, Presente. ya. Termino de llamar lista, lo que hago es guardarlo. Lo guardo que así para que no se Inge, borre. una pregunta. ¿Sí? No, ahorita estaba ocupado y le he dicho presente, me ha colocado. ¿Qué te Eh, llamas? Taboada. Está bien, Taboada. Ah, ya, gracias. Después, lo que Inge, caso presente. ya, lo que voy indicando es lo siguiente, ¿no? Alguien no le llamó lista, digo, ¿no? Alguien no le llamó, a ver, Jaso no le había llamado lista, ahí está Jaso, lo pongo a asistencia, alguien más no le llamó lista, todas las clases hago eso, todas las clases lo guardo y ahí queda. En toda la clase, has llegado un poquito tarde y en la clase virtual, en la clase presencial, has llegado un poquito tarde, lo único que tienes que acercarte en el recreo, ya vayan al recreo, estamos en recreo, en vez de salir vos tienes que venir y acercarte y hacerte cambiar, ¿no? En vez de F, hacerte cambiar a R, que es retraso. También significa, si yo voy a colocar aquí retraso y voy levantando, sigue indicando el 100% de asistencia. Cuando está F, eso sí no cuenta. Coloco F, está 0%, ¿no? Ya sea A, R o L significa asistencia, según el porcentaje, los tres. Voy a hacer un ejemplo aquí, en vez de este de López, voy a colocar L, ahí está L, lo retiro, igual sigue siendo como asistencia. A, R, L, llegan a ser asistencia. El único que no contabiliza es F, que es falta, ¿no? Eso es. Eso tienen que ir verificando y siempre yo les voy aclarando, como te estoy aclarando ahorita, te estoy dando cómo hago, cómo llamo lista, te estoy explicando parte por parte, qué letra coloco, te estoy explicando, como se dice vulgarmente con chuis, te estoy explicando para que entiendas indirectamente y sea bien claro. Entonces te estoy indicando cómo hago, ¿no? Después, en pleno proceso de clases, a medio de desarrollar la clase en el pizarrón estoy explicando, estoy desarrollando un ejercicio, te estoy explicando y alguien me dice asistencia, me pone, no coloco en ese rato, no, a nadie. Sí o sí, como te digo, te coloco cuando te estás yendo al recreo o cuando te estás yendo, hemos terminado la clase, pueden irse, en vez de irte, vos te acercas, un ratito, profe, un favor, me puede considerar asistencia, venís retrasado y ahí te coloco. Si ese día no te haces colocar asistencia, ya no te coloco otro día. Hemos hecho trabajos, tengo calificación, he hecho esto, mi amigo es el que estaba, me puede avalar que he venido, todo eso no vale. Ni tus trabajos, ni tus calificaciones que me has presentado, no va a avalar. Sí o sí, la asistencia es personal y tienes que hacerte registrar. Aun cuando llegues tarde, me he olvidado, profe, ese es tu problema. Por eso te aclaro, te hablo claro te hablo. Y directamente lo más transparente. Siempre yo les voy comentando, les trato de hacerlo más claro y soy una persona estricta, no hay, por favor ahora pues no he entregado mi trabajo, le entregaré mañana, no, desde hoy día ya te digo no, entonces ya te digo, soy una persona estricta, ya te voy a decir, cuando hagamos un trabajo práctico y me traigas un informe, cómo vas a hacer eso, ya te voy a ir indicando también. Una buena parte de la clase vamos a ir indicándote en qué debes hacer, cómo vas a hacer, cómo te vas a desarrollar, cómo te voy a calificar y al final de dónde va a salir tu nota, cada cuánto ya puedes saber tu nota, todo eso hoy día te voy a indicar. Pero siempre yo indico, no te molestes, no hables más fuerte, no reclames porque todo es con calma. Y aparte a la persona que viene un poco sulfúrico, lo primero que los rechazo es rotundamente. Le digo, anda, sentate y no molestes, nada más. No te voy a atender, anda, sentate. Si vas un poquito a hablar, alguien me decía el anterior semestre, por ejemplo, un ejemplo les doy, alguien no ha venido a clases y se ha enfermado, me ha pedido licencia, listo, le he aceptado todo y al final esa clase hemos hecho una práctica. Y si vos la próxima me dices licencia de esa práctica, ya
te acepto, tienes un justificativo, ya te voy a hablar eso, y te puedo considerar la nota de esa práctica. Pero sí o sí una práctica real tienen que hacer, los que no han venido tienen que hacer y después hacer el informe, caso contrario no. Y él me decía, pero eso debía decirme en la primera clase, ¿por qué no? Eso debía indicarnos, por favor anda sentate y no te voy a atender, ya he hablado y eso es todo. Y no le he dado más comentario, ¿no? Y al final ha venido el otro día, ha hecho la práctica y les me ha hecho el informe y todo eso. Pero es así, ¿no? No es que te moleste si mi alumno, el jefe ha venido y un poquito sí, le aceptaré porque ha hablado más fuerte. No, conmigo no va eso. Siempre yo les aclaro, trátenme con respeto, yo también a nadie falto el respeto, a nadie grito, a nadie no digo nada, no los pongo apodos, nada que ver, y si no, les trato con respeto y yo también quiero que así se comporten, ¿no? Y siempre sea en el marco del respeto todo. Si tienes razón, no hay problema, te voy a atender. Si no hay razón, ahí está, ¿no? Y es por eso que te digo, hoy día estamos hablando así claro, ¿no? Entonces, eso es muy fundamental de la asistencia, ¿no? En el caso de las clases, cuando algún rato alguien tiene algún problema, hay un bloqueo, hay un tiquipaya, profe, no puedo venir y esto y este otro, y al final el bloqueo es bastante serio y hay varias partes y pasar al último a las 8:30, 9, 10, 9:30 vas a llegar y para qué ya, ¿no? Ya casi al terminal vas a llegar de la clase y pides permiso. Hay veces les digo, mándenme un mensaje y tengo este problema y listo, ¿no? Y hay veces hasta una imagen, ¿no? Profe, está el bloqueo, mira, así está, ¿no? Y ahí una imagen. Siempre les digo cuando me van a mandar un mensaje, siempre aclaren su nombre, ¿no? Porque me llegan números y hay mensajes. Profe, hoy día tenemos clases, me dicen. ¿Qué clase será, no? Yo tal vez vamos a hablar hoy día lunes tengo tal vez 3 clases. En la mañana tengo una materia, en la tarde otra y en la noche otra. ¿De cuál de las 3 materias me está hablando? No sé. Entonces, soy el alumno de segundo semestre de la noche, tenemos clase hoy día, tenemos máquinas con usted. Ya es diferente, ¿no? Me llamo tanto. Y ahí está, López Herrera Dainor me llamo. Y ahí está, ¿no? Estoy hablando de la planilla de asistencia. Entonces ya sé de quién me está pidiendo, ¿no? De qué materia, de qué grupo, ¿no? Indirectamente siempre tienes que identificarte, ¿no? Porque si me mandas un mensaje sin indicarme quién eres, entonces no sé quién me está preguntando, de qué grupo me está preguntando, qué materia me está preguntando, si es de la mañana, si es de la tarde, si es de la noche, entonces ahí está. Entonces eso siempre vayan aclarando, ¿no? La siguiente clase, cuando estamos ahí en clases, le digo ya, la anterior semana le mandó un mensaje de permiso. A ver, mándame un punto, le digo, no, un punto exacto me manda y aparece el primer mensaje en mi celular, ¿no? Y voy viendo ahí y voy leyendo, sí, ya, sí, esta sí mi problema, y ahí charlamos, sí, ya, tienes asistente, tienes licencia, sí, es justificado lo que me has indicado, entonces te cambio, ¿no? La asistencia por licencia, ¿no? En el caso de los trabajos, cualquiera licencia que vaya considerando trabajos, lo que se califica, y eso es por cuestión de consejo de docentes también de la carrera, se califica sobre 70%, ¿no? Lo máximo que puedes tener es 70%, ¿no? De ahí hacia abajo. Si está excelente tu trabajo, lo que tenías que presentar y está bien, vas a tener 70%, ¿no? Si tiene algunas fallas, va a ir bajando, ¿no? Entonces, esa es la calificación de la materia, ¿no? Entonces, ya te considero licencia y sobre 70 te califico, ¿no? Ya sea trabajo práctico, ya sea ejercicios, ya sea informe de una práctica, después de hacer la práctica, de todo eso, sí, sobre 70, ¿no? Pero sí o sí tiene que ser. Ahora, si esa inasistencia es por cuestiones, ya son varios días, ya son 3, 4 días, y no te has perjudicado en una materia, sino en varias materias te has perjudicado, más de una te has perjudicado, lo correcto es que hagas una carta y solicites licencia al jefe de carrera, ¿no? Indicando tus motivos. Siempre yo les pido cuando me dicen, profe, me he enfermado, me dicen, ¿no? Me he enfermado. A ver, ¿tienes alguna constancia? ¿Tienes alguna receta? Me he resfriado, profe, ¿tienes alguna ampicilina? 5 ampicilinas has comprado, a $1 vale 5 pesos y ahí está tu nombre. Ayer te has comprado, por ejemplo, no siempre te vas a enfermar el día de clases, ¿no? Ahorita estás con dolor de cabeza, un poco con fiebre y no estás bien, entonces
pides licencia. Ayer ya estabas delicado. Entonces ahí dice 23 de julio del 2023 y ahí dice Mamanis Rivero Zider William ha comprado esos 5 ampicilinos, ¿no? No te digo que compres de 300 bolivianos, de 500 bolivianos tus recetas, sino que haya, ¿no?, una constancia, que algo te conste que sí estás, ¿no? Porque yo siempre indico que el alumno no me dice, me he ido a hacer profe, quisiera licencia, nadie me dice, ¿no? Nunca me han dicho eso, ¿no? Y entonces por eso les digo, ya en palabras, qué te puedo decir, te puedo aceptar si tal vez tus palabras te creo o no te creo, te digo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Y siempre les manifiesto a los alumnos, manéjenme un discurso, ¿no? No me digan, sí, esto pasó, no, pero esto también puede ser, ya otra cosa ya están cambiando, ¿no? Cuando ya se va dando. Entonces, no hablen doble discurso, ¿no? Dos cosas, una cosa a la vez y después otra, ya no hay credibilidad, entonces ya pierdes el crédito y ahí está, ¿no? La desconfianza ahí viene, ¿no? Entonces siempre les pido profe, me he viajado a Santa Cruz, mis papás me han mandado, tengo una casa, teníamos ciertos problemas y me dice que entonces tu pasaje de ida, aquí está, mi pasaje de vuelta, aquí está, y listo, y eso es todo. Y ahí dice tu nombre, listo, y eso te respalda, ¿no? Por ese viaje, porque nadie sabemos, ¿no? Vamos a nuestro trabajo, nuestra vida personal, y a veces tenemos un viaje de emergencia y no sabíamos, no hemos previsto, no hemos pedido permiso, nada, entonces nos hemos ido y ahí está, ¿no? Pero cuando es más de una materia, como les digo, lo correcto es que hagan una solicitud de licencia y reposición de trabajos, de calificaciones, de actividades que se ha hecho en la clase y en las materias para que les autoricen, ¿no? Con su justificativo, el jefe de carrera autoriza, nosotros decimos aceptado, ahí viene solicitud aceptada, por favor docentes tomar en cuenta, dice es lo que dice y ahí firma él, nosotros te damos cumplimiento a eso, ¿no? Y ahí está. Esa tu cartita lo leo, lo reviso y ya. Y después ya te voy. Normalmente lo que yo les digo depende a dos cosas. Uno es si hay tiempo o no hay tiempo. O dos es si hay todavía tiempo. Hay veces estamos en el último parcial y estamos casi a entregar notas y hay veces no hay tiempo. Vemos lo más rápido, lo más hacer, ¿no? La calificación de eso. Ahora si hay tiempo yo te voy a dar otros ejercicios y esto andas a resolver y cuando traigas sueltos y máximo tenéis que entregarme la siguiente clase. Ahí está, ¿no? En la siguiente clase en esos 10 minutos estamos esperando en esos 10 minutos, vos te acerques, profe, tenía mis ejercicios que desarrollar, me ha dado la anterior clase, aquí le tengo a modo de esperar y ahí te voy calificando y ahí ya te voy registrando todo eso, ¿no? Entonces, Inge, perdón que le interrumpa, Inge. ¿Ya está bien? ¿Le escucho? Inge, ha llamado lista y no he podido responder por falta de cobertura. Está con fallas de internet mi teléfono. Ya, ¿qué te llamas? Apellido Coca Yucra Miguel Ángel. Ya, sí, por ahora como es virtual, te voy a aceptar, ya, hoy día a todos acepto asistencia, hoy día no hay retraso, al último que llegue y dice sí, hoy día, ¿no? No hay más que hoy día, la primera clase siempre les digo es así, ya, pero la siguiente clase tienen que tener, ¿no? Otra cosita que voy hablando. Ya está bien, gracias, sí. ¿Listo? Otra cosita que voy hablando, siempre necesito que haya respeto en mi clase, ¿no? Siempre que haya silencio, que todos se vayan expresando correctamente, no haya malas palabras, no haya ajos, no haya pimientas, no haya cominos, nadie golpea a nadie, eso sí, ¿no? Eso no permito, siempre haya respeto, ¿no? Entonces siempre voy pidiendo, no solamente que yo te pido que me respetes a mí, sino respetes a la aula, ¿no? Y algún alumno, hay veces en tu vida personal, hay veces los ajos, las pimientas, los papás, los abuelos, los tíos, todos normales eso, y hay veces tienes esa costumbre, ¿no? A pesar que te digo, no vas a hablar ajos, no vas a hablar pimientas, igual hablas, ¿no? Se te sale porque estás acostumbrado. Lo único que hago es tocarme la oreja y limpiar, ¿no? Como me estuviera limpiando. ¿He escuchado algo? ¿No he escuchado? ¿Alguien ha hablado algo? ¿No? Y ahí hacerme como no hubiera escuchado claramente, ¿no? Entonces, ¿qué estoy indicando? Por favor, compórtense. Entonces, eso siempre les voy a indicar. Y lo que más me incomoda cuando te estoy explicando, vos estés charlando, ¿no? Con tu compañero, estés hablando, no sé, de la política, del deporte, no sé de qué, pero vais hablando y no vayas atendiendo y aparte haciendo un poco de sonido, ¿no? Y medio incomodándonos, ¿no?
que está en tu adelante, el que está de tu atrás, tal vez no le dejes escuchar y ahí lo que estás conversando está escuchando, entonces, por favor, silencio, digo, ¿no? Y hay veces el alumno sigue hablando, al último hasta lo puedo expulsar, ¿no? Hoy día quedas fuera y andate, porque estás indisciplinado y entonces te puedo expulsar, ¿no? Y lo puedo hacer. Generalmente no llego a eso porque sé que el alumno me entiende, un poco lo voy, cuando estoy llamando lista y a veces no me dejan y estoy en el están charlando y todo eso, y ya pasan los 10 minutos, ya atención, voy a llamar lista, digo, y a partir de ahí, ¿no? Y alguien dice, no, ven a llamar lista, no he escuchado. Entonces, pues les digo, silencio, por favor, no me dejan llamar lista, tengo que hablar más fuerte y todo eso, ¿no? Pero siempre aclarando, ¿no? Por eso siempre te pido que hagas respeto, ¿no? Cuando alguna vez hacemos práctica y la siguiente clase tienes que entregarme el informe, te voy a dar un formato de informe. Siempre les indico que ese formato lo recibo en forma física, ¿no? Profe, mi pendrive, aquí está en mi celular, está, profe, no había estado en la fotocopiadora, ahora no he hecho fotocopiar, no recibo eso. Y al inicio, no recibo a media hora, a las 8 de la noche, a las 9:30, no recibo el informe. Alguien más lo va a entregar, ese ratito, tengo unos clips grandes, lo voy guardando todos los informes y me lo guardo, y ahí nadie más me entrega. Pero como ha dicho, en qué momento ha dicho, cuando yo sabía a qué hora tenía que entrar, yo pensaba que en cualquier hora de la clase podía entrar. Por eso te estoy diciendo, al inicio, entras, te sientas, abres tu mochila, sacas tu trabajo, me lo dejas a un costado de mi mesa y eso es todo. Llegas a las 7, vamos a decir, tarde has llegado ese día, no sé por qué situación has llegado tarde, yo estoy desarrollando la clase en el pizarrón, por un costadito vas, llegas a mi mesa, lo pones desde tu trabajo y te vas a sentar. Nada más, ni siquiera me vas a perjudicar, nada, no le vas a perjudicar a tus compañeros, no vas a tapar el pizarrón, no le vas a dejar explicar, no van a ver nada, no, con calma, por un costadito, hay varios lugares que puedes llegar a mi mesa y ahí está. Y llegas, dejas y listo, nada más. Eso es todo. Pero después de media clase, después de cuando ya era un ejercicio que había que desarrollar, a media clase terminas recién de desarrollar y recién quieres entregar, ya está. Vas a disculpar, no. Y no estoy mesa por mesa revisando que sí estás haciendo o el tema que estoy desarrollando, los ejercicios de la anterior clase que te he dado como tarea, eso recién estás haciendo, no sé, ¿no? No me dedico a estar revisando eso, ¿no? Uno por uno en tu lado tendría que estar parado y ahí estar revisándote para decirte si vos no has hecho, te has olvidado. Entonces, por ese motivo no te recibo, porque les digo, las clases, esa tarea, ese ejercicio, esa investigación, ese informe era para tu casa, no para aquí. Entonces, eso voy aclarando para que no tengan ningún problema y no haya discusión. ¿Cuándo ha dicho eso, profe? ¿Por qué hace así? No, me quiere aplazar siempre. Usted así siempre decía, y ves el alumno todo. Las excusas va tomando y al final va indicando que ese son, ¿no? Por eso te aclaro y por eso te estoy explicando claramente. No sé, ¿alguien me preguntaba? Yo, Inge, ¿Sí? buenas noches. Sí, te escucho. Tenía una preguntita, si para su materia vamos a tener que ir con EPPs o con ropa normal. No, es con EPP. Ahora, alguna vez podrías venir, no sé, alguna vez podrías venir con tenis, no sé, pero el rato que hago práctica, nadie participa si no está con EPP. Y cualquier rato podemos hacer práctica. Entonces, sí o sí, les permito que tengan EPP, ¿no? Les exijo que tengan EPP. Yo también voy a venir con EPP, ¿no? En este tiempo casi ya 3 semanas que no estoy colocando el EPP, ¿no? Entonces ya todos los días el EPP, todos, ¿no? Y hasta el docente tiene que estar con EPP, ¿no? El EPP consiste en la camisa, los zapatos, el pantalón y el casco, ¿no? Y eso es, ya lo demás es complementar. Si alguien viene con tapones auditivos y guantes, eso ya es complementar. Pero eso mínimamente te voy pidiendo, ¿no? En el momento que vamos a hacer la práctica, sí, en ahí ya sí o sí, minuciosamente, ¿no? Y hay veces alguien viene con unos zapatos de seguridad y a veces digo, ¿puedo saltar encima del zapato? Tiene protección para la punta, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es tus zapatos de seguridad, le digo, ¿no? Y hay veces ahí está, ¿no? A ver, bájate las llamadas, estás con camisa, les digo, ¿no? Porque hace frío todavía este tiempo y un poco frío es mi aula,
Entonces no hay problema, va a estar, pero sí o sí este profe, hasta eso nos revisan, ¿no? Tengo que constatarme que estés con EPP, ¿no? No te molestes, no te incomodes, y ya seas varón, ya seas mujer, no es que, si no quiero ver que estés con EPP, ¿no? Y ahí es muy fundamental. Y como siempre aclaro, no voy dando vueltas a torcer, ¿no? Por favor, a mí ya deme, pues, cuando por la mitad de la nota, esto no, y alguien se entera, pero si a mi compañero le echo, ¿por qué no a mí, no? Entonces, para que no haya ningún comentario, no voy dando ninguna, me marco una línea y voy andando recto, ¿no? Eso es lo que trato de hacer, ¿no? Y para que nadie me diga, pero a otros da y a mí no, tiene sus, entonces preferible nadie, ¿no? Indirectamente a nadie, ¿no? Entonces es así, ¿no? En el caso de las notas, por ejemplo, desarrollamos un tema, te lo resuelvo un ejercicio referente al tema, te enseño a resolver y después te planteo un ejercicio. Ese ejercicio te planteo en la clase y ese ejercicio vos lo desarrollas. Por sí o sí tienes que ser tu calculadora, en tu celular tiene que ser tu calculadora. Lo desarrollas ese ejercicio, lo sacas al resultado y en mi mesita me lo dejas. En mi mesita lo dejas y ahí está. Ahí en la parte de arriba, en la parte de abajo de esa hoja, colocas tu nombre y apellido. Y ahí lo dejas. Y empiezo a revisar. Si has resuelto, eres el primero que has resuelto y está bien, todo el proceso está bien y el resultado es correcto, te pongo 100. Al segundo que entrega, también lo coloco 100. Al segundo que está bien. Ahora, no me has puesto unidad de medida. ¿Cuántos voltios genera este generador? ¿No? Y ahí me dices 150 y ese es el resultado, pero 150V tendría que ser 150 voltios. 150 nada, no hay nada más. Entonces en algún caso yo lo pongo alguna naranja, alguna fruta, alguna verdura, lo pongo cebollas, lo pongo zanahorias, lo pongo manzanas, lo pongo piñas, lo pongo, ¿no? Porque decir, no, pero ahí no te pongo 100, sino te pongo 80. Todo está bien, pero no me has puesto unidades de medida. O alguna cosita, alguna falla, pero me has llegado al principio y no es tan relevante, pero no estás con 100. Pero si todo está correcto, sí tiene 100. El segundo tiene 100, el tercero tiene 90, el cuarto tiene 90 y a partir del quinto todos tienen 80. Todos los que entregan tienen 80. Y el que no entrega tiene 0. Vamos a decir, en la clase hemos hecho 5 ejercicios, 5 calificaciones y ya está en la plataforma. Todas las clases califico. En la plataforma hay 15, 20, 25 calificaciones en un parcial. De todo eso sale tu nota del primer parcial. De todas esas la calificación es constante, continua. Hacemos una calificación y eso ya está para tu calificación del primer parcial. Hacemos 3 calificaciones, eso ya está. Hacemos 5 calificaciones, eso está. Una calificación, justo el día que has venido hay un ejercicio y nada más por el tema, por la situación y no sé, y se da 1. Y la próxima hacemos 7. Cuando estoy propio un hito y cuando no estoy 7. Casualidades por el tema, la situación, no es que al intento uno lo hace, no, es así, ¿no? Y puede que se vaya dando, ¿no? Y de todas esas calificaciones tu nota sale. Siempre les indico que revisen su plataforma, su calificación. Lo que está en su cuaderno tendría que estar en la plataforma, igualito. ¿Y qué les digo? Les digo que hasta la siguiente semana tienen término para ir revisando. Ahorita no tengo megas, profe, no he revisado ya en mi casa, en el fin de semana me de cargar meguitas o no, en el internet de mi casa, no sé, ¿no? Pero les digo, tienen una semana. La siguiente semana he tenido una observación, tengo esto, no está nada de calificación, ese ejercicio es desarrollado, aquí está mi cuaderno, quisiera que me lo verifique, sí, verifico, me he equivocado, no te he calificado y ahí está 0 y el rato vas a disculpar, así lo cometí el error y te lo voy a arreglar. Siempre les digo eso. Cuando estamos terminando el parcial, hay última nota que voy introduciendo en la plataforma, que es de manejo y cumplimiento de la plataforma, que va estiqueando todas las actividades de la plataforma y eso lo voy. Hoy ya tenemos clase el día lunes, hasta el viernes va a ser el primer parcial, vamos a decir, estamos en la última semana del primer parcial
Hasta el miércoles tienes para tiquear las últimas actividades. A partir de las 48 horas de la última clase yo tengo ya potestad para sacar esa última nota. Saco esa última nota y de ahí sale tu nota del primer parcial, del segundo, del tercer parcial. ¿Cuántas actividades, cuántas calificaciones estarán? 7, estarán 10, estarán 15, estarán 13, y va a haber una cierta cantidad, y de ahí sale tu nota del primer parcial. En ahí estará la práctica, ahí estará el informe de la práctica, ahí estarán los ejercicios, alguna tarea que te he dado, alguna investigación si les voy a dar, entonces ahí está. Siempre voy indicando, ¿no? Ya te voy a explicar también, ya te voy a indicar cuando hagamos informe de práctica, cómo tienes que hacerlo, ¿no? Hay una parte teórica, yo les digo eso máximo, una plana, no me hagan 20 hojas de copy page del internet y eso, ni vos ni yo voy a leer, eso no me sirve. Lo que más me sirve el informe de la práctica es todo lo que has desarrollado, qué herramientas has utilizado, qué circuito has armado, qué parámetros eléctricos has medido, cuánto te salió la tensión, cuánto ha generado, qué conexión has hecho, cuántas veces has hecho funcionar ese generador, y en cada tipo de generador que has hecho funcionar, todo eso quiero que me expliques cuando yo vaya leyendo tu informe, que me vayas dando un pantallazo de todo lo que has desarrollado. Si entiendo ahí al desarrollar, al calificar, entonces lo más probable es que sí te voy a colocar, sí. Ahí está. Entonces eso es muy fundamental para todo el desarrollo de la práctica. Todo el desarrollo. Alguna imagen vas a poner en tu informe, ahí dice, en el formato de informe, si has alguna dirección web, ¿no? Alguna dirección que has utilizado, esa imagen de qué dirección has traído, y eso colócamelo al último, ¿no? Bibliografía. El texto del docente Antonio Arispe, así tu base también, hay algún circuito del generador has copiado a tu informe, entonces el texto del docente, esa bibliografía me ha servido, ¿no? Entonces esas cosas te va a ir indicando, ¿no? Pero lo que más me resalta a mí de todo eso es todo el desarrollo de la práctica, ¿no? Todo lo que has desarrollado en la práctica, qué has hecho, qué has conectado, cuánto has medido, cómo has hecho, si alguna imagen me vas a colocar, ahí está, ¿no? Hay veces hablamos sobre generadores de corriente continua cuando haces tu informe, y varias veces ya me ha ocurrido eso, el alumno me trae motores de corriente continua, eso me está trayendo, o motores de corriente alterna, imágenes me traen, nada que ver con el tema, y otras cosas me está presentando. Hasta en eso tengan cuidado, ¿no? Hasta en eso tengan cuidado para que indirectamente vayamos viendo, ¿no? Vayamos viendo sobre las imágenes, las cosas que van a ahí incluir, que sean cosas del tema, ¿no? No sean otras cosas, ¿no? Eso tengan mucho cuidado, porque no es cualquier imagen colocar un motorcito que vean por conveniente, constátense que sea el tema adecuado, ¿no? Porque esas cosas, en vez de sumarte puntos, te va a bajar puntos, ¿no? Y al final el alumno dice, ¿por qué tengo esa nota? Dice, ¿no? Y ahí está, ¿no? Por eso tengan mucho cuidado, ¿no? En hacer esas cosas. Y hay veces el alumno hacen la práctica por grupos, pero lo que piensas vos, tu compañero no piensa, ¿no? Lo que vos ves por conveniente, él tampoco. Clarito es cuando hacen por grupo, un error hacen y todo es el mismo error, ¿no? Lo mismo. Entonces es notorio cuando uno se da cuenta, más que todo por los errores, ¿no? Esto aquí, en esta segunda práctica, igual está este examen grupal, ¿no? Este informe grupal, todo se han hecho, solamente el nombre lo han cambiado, ¿sí? Y eso es notorio, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que sí han trabajado en grupo, ¿no? Han hecho el informe bonito y los demás se han hecho copiar y su nombre han cambiado y todo eso, ¿no? Hasta formato de la carátula, no sé, ¿qué debe tener? No es al 100% que digo igualito así, el 100%, y dice, no, puede haber un 80, 90%, y después puede haber algún criterio que yo esté viendo en el informe, que tal vez tu criterio es mejor que el mío, ¿no? Y si es correcto, hasta mi formato de informe va a tener que cambiar, porque este criterio me ha servido, ¿no? Podemos, ¿no? Puede que alguna cosa que vos me quieras informar sea relevante y no tomado en cuenta yo, entonces también puedes incluirlo, no hay problema, ¿no? No hay problema en eso,
Por eso el 80, el 90% del formato habría que cumplir. Lo demás, si hay alguna cosa de adicionar y en vez de restringir una cosa y adicionar otro, bienvenido, no es a rajatabla, ¿no? A ver, la carátula, esto debe haber, y vos ves por comenta alguna cosa más o restringir algo y ahí está, ¿no? Por ejemplo, la casera, la materia, el grupo, la fecha, el número de práctica, que son muy importantes, ¿no? Eso, el grupo, porque ahorita yo voy a tener este semestre con ustedes, con los de la mañana y con los de la tarde, la materia de máquinas, ¿no? Y si tu práctica aparece con los de la mañana o aparece con los de la tarde porque dice N1, entonces yo ya sé que es de la noche, ¿no? En la carátula, al estar ahí, ya voy indicando es de la noche, no es de la tarde, no es de la mañana, ¿no? Ahí me sirve, ¿no? Entonces esas cositas me sirven para que yo vaya, y a veces el alumno tarde me entrega, no sé, ahí está, y no está con el grupo, ¿no? Y hay veces de quién es este informe, quién me entregó, cuándo me entregó, y ahí está, ¿no? Entonces tengo, porque dice ahí el número de grupo, ya sé de qué grupo es, o sea, fácilmente me voy ubicando, ¿no? En la carátula. O hay que revisar en el registro, ver quién es, está en la mañana, está en la tarde o está en la noche este estudiante, complicado, ¿no? Por eso necesito esos parámetros, esos datos, para que me facilite si tuviera alguna cierta confusión de algún informe, ¿no? Entonces eso voy aclarando. Y en esto de la plataforma, yo trabajo bastante con la plataforma y siempre en cada clase que te voy dando alguna calificación que te voy a desarrollar en la clase, siempre ya lo voy registrando. Y a partir que lo guardo, le digo, y ahí a partir ya es visible, ya puedes ver. Estoy calificando, los ejercicios están resolviendo, pasas 10, 15 minutos, 20 minutos, ya te de vuelta tu ejercicio, porque al principio lo voy quedando ahí. Hay un momento que ya el 60, 70% de los estudiantes del grupo ya han resuelto, entonces empiezo a calificar y a devolver. Y los últimos, digo, cuando vayan copiando, en otras palabras. Si tienes dificultad de desarrollar el ejercicio, copiar, listo, ya está, ya tu compañero ya lo estoy devolviendo. Ahí está. Y eso. Pero a los primeros un poco los detengo por ese motivo. No se los devuelvo, ¿no? Ahí está. Y su cuaderno uno encima del otro, encima del otro, encima del de abajo es el primero, ¿no? Así nomás es. Nadie puede estar moviendo cuadernos, trayendo de arriba hacia abajo, nadie, ¿no? Nadie. Cuando no esté ahí un rato salga, nadie. Siempre eso voy. Profe, los cuadernos le han movido. ¿Quién así? No voy a llamar la atención, no deben tocar, ¿no? Porque ya lo que es correcto, lo que es real, ya lo hemos modificado, ¿no? Y el que merecía merece, ¿no? No hay otra, ¿no? Y esa es la forma que voy desarrollando, ¿no? Que voy desarrollando mi tema, me voy desarrollando mi clase, y es muy fundamental eso, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿No hay consultas? ¿No hay preguntas? Ya hemos pasado una hora hablando de esto. Vamos a desarrollar nuestro tema. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta para ya empezar. Ya, nuestro tema, como nuestra materia es máquinas eléctricas de corriente continua y alterna, nuestro primer tema es máquinas eléctricas rotativas, en forma general, las máquinas de corriente continua y las máquinas de corriente alterna, ¿no? Y ahí están los dos, ¿no? En esta imagen de nuestra primera, de la presentación. Como les voy indicando, mi nivel de profesional, soy técnico superior, no soy ingeniero, siempre indico no soy ingeniero, y hay veces el alumno ahí dice ingeniero, dice, ¿no? Y ahí está un colega, ahí está Mirko Medrano, por ejemplo, lo conocen al docente, él es ingeniero, el técnico, si es decir ingeniero, puede decir, ¿no? Siempre aclaro eso, yo no soy ingeniero, soy técnico superior,
Y ese es mi nivel. Ahora, si me dice ingeniero, tampoco me voy a enojar, pero te he dicho que soy técnico, ¿por qué me dice ingeniero? Los de informática industrial, por ejemplo, licenciado, licenciado, me dicen. Pero te he dicho, yo te he dicho que soy licenciado, les puedo decir, no, nada que ver. No es que quiera uno hacerse decir ese nombre de título, ¿no? Pero si lo mencionas no hay problema. No me voy a enojar nada, pero aclaro eso, ¿no? Y un poquito de rememorancia, yo voy trabajando desde el 2005 en Infocal, ¿no? Estoy en los 18 años de trabajando en Infocal, ¿no? Trabajo muchos años, tengo mucha experiencia en la parte teórica práctica, soy técnico superior en electricidad industrial, ese es mi nivel. Estudié en la Facultad Técnica de Oruro, soy orureño, ahí he estudiado y ese es mi nivel de profesional. Tengo mucho conocimiento teórico práctico y hace rato voy dando esta materia, entonces vamos a ir viendo, ¿no? La parte, cuando terminamos la parte del desarrollo teórico de generadores, vamos a hacer la parte práctica, vamos a hacer práctica con generadores. Cuando terminemos la práctica, la parte teórica de motores de corriente continua, vamos a hacer práctica de motores. Al empezar ya en corriente alterna ya vamos a empezar a hacer prácticas y así sucesivamente. Va a haber varias prácticas, ¿no? Varias prácticas que vamos a ir desarrollando en el tema, ¿no? Y entrando exclusivamente, ¿no? En algún caso, en alguna práctica, cuando vamos haciendo, generalmente al inicio les voy indicando que a la siguiente clase me presenten informe. Y en algún caso hemos hecho rápido la práctica, ya posteriormente en la segunda, en la tercera, en la cuarta práctica, cuando ya los alumnos ya tienen bastante ya experiencia y todas esas cosas de hacer informe, no hay ningún problema. Pero si tienen problemas en hacer el informe siempre con lo que les he indicado y sus notas son bajas, siempre les voy a indicar ya a seguir haciendo informe, ¿no? Pero en algún momento cuando ya desarrollemos la práctica y sea temprano, 8:30, 9 de la noche ya termine un grupo, puede que ya les reciba ese rato el informe, ¿no? ¿Y qué voy recibiendo el informe en ese día? Es exclusivamente todo lo que has apuntado esa clase, ¿no? Todos los parámetros, los circuitos, todo eso para que hagas tu informe, ¿no? Y eso es en tu cuaderno, ¿no? Y entonces de uno en uno, no voy por uno que hace para toditos y eso califico para el grupo, no. Cada uno en su cuaderno tendría que tener. Y hemos terminado, profe, dice, ya, entonces alisten su cuaderno y cuando estén listos, informe de la práctica, pongo ahí, la práctica tantos y empiezo ya a calificar ese rato. Un error te voy encontrando, este está mal, ya, -5 puntos, este está mal, -5 puntos, todo está bien, 100. Está correcto, excelente, listo, 100, y ahí está, ¿no? Ahí por cada error, por cada cuestión que lo vaya observando, te voy indicando esto no has colocado, esto le faltaba, esto debías colocar, y ahí te voy indicando y al final te voy descontando. Entonces es lo que voy a hacer. Pero ya puedo también, algún momento en alguna práctica, el informe pedirte en la clase. Eso más que todo por tiempo. Como los otros grupos están tardando, puede que ellos hagan la siguiente semana el informe, pero vos ya tengas tu calificación del informe, ¿no? En esa clase, porque has terminado temprano, has acabado, entonces ya a las 9:15, 9:30 tal vez ya te está haciendo, ¿no? Y otros ni a las 10 se están yendo, porque están teniendo problemas, tienen dificultades, les falta de ir a hacer algo, entonces así es, ¿no? Entonces, si con el otro grupo, no, quédate nomás, ¿no? Entonces hay personas, hay grupos que generalmente sí lo hacen rápido, hay otros no. Entonces, más o menos también tenemos esas ciertas situaciones que se dan en la materia, ¿no? Máquinas eléctricas. Máquinas eléctricas es un mecanismo, dice, destinado a producir, aprovechar o transformar la energía eléctrica en su posibilidad de transformación en otras formas de energía. Mecánica, química, calorífica, etc. Generalmente el motor va a ser la transformación en energía mecánica, en esta energía mecánica de rotación. En el eje del motor que está funcionando voy a acoplar una polea y ahí una correa y voy a hacer arrastrar y voy a hacer funcionar algo, ¿no? Y entonces es lo que me va pasando, ¿no? Entonces a eso se refiere. Los generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica. Los generadores les das energía mecánica y lo van a convertir, van a generar energía eléctrica. ¿Y cuál es esa energía mecánica?
sí o sí el generador tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a rotar. Y esa forma para que vaya girando, para que vaya rotando, puede ser mediante el viento, puede ser por el agua, puede ser por el vapor, puede ser con otro motor. Ese es el que está entregando la energía mecánica. Y esa energía mecánica lo va a convertir en energía eléctrica, entonces va a producir electricidad. Y ese es generador. Mientras los motores reciben energía eléctrica y lo convierten en energía mecánica. ¿Y dónde está la energía mecánica del motor? En el eje, ¿no? Ahí esa rotación que está dando, ahí está la energía. Ahí colocas una polea, colocas una correa, colocas una cadena y ahí al eje y vas a hacer que sea arrastrado y eso haga funcionar una máquina, ¿no? Y esa máquina haga una determinada función, ¿no? Las máquinas de corriente continua suelen tener un estator de polos salientes. Los extremos de las bobinas de los devanados del rotor están conectados a los segmentos de cobre llamado colector. Esos segmentos se van llamando telga, ¿no? Algo de esta última parte está hablando de las partes ya de la máquina de corriente continua. La clasificación de las máquinas eléctricas. Hay dos grupos grandes en esto de la clasificación. Algo del resumen de lo que vamos a avanzar esta materia llega a ser esta clasificación, ¿no? En primera parte vamos a llevar, como les he mostrado el texto, vamos a llevar las máquinas eléctricas de corriente continua. Dentro de las máquinas eléctricas de corriente continua vamos a ver los generadores. En los generadores hay 4 clases de generadores: el generador de excitación independiente, el generador autoexcitado en derivación, el generador en serie y el generador en una conexión compuesta o compound o conexión mixta, serie y paralelo. Eso significa este último generador. En el caso de los motores de corriente continua, está el motor de corriente continua de excitación independiente, algo similar como el generador, el motor en derivación, el motor en serie y el motor compuesto o compound, el motor en conexión mixta. Y eso llegaría a ser las máquinas eléctricas de corriente continua. Y antes de entrar a las máquinas eléctricas de corriente alterna, el último tema que vamos a llevar al terminar las máquinas de corriente continua, vamos a llevar los motores universales. Este motor universal no pertenece a las máquinas de corriente continua ni a las máquinas de corriente alterna, pertenece a ambos, porque este motor universal trabaja con corriente continua y trabaja con corriente alterna, pertenece a ambos grupos. Es una máquina que trabaja con corriente continua y si colocas corriente alterna también va a trabajar. Entonces es un motor que trabaja con las dos corrientes. ¿A qué grupo de los dos pertenece? A ambos. Por eso está ahí en el medio. Y aquí está en la parte ya el otro 50% es las máquinas eléctricas de corriente alterna. Dentro de las máquinas eléctricas de corriente alterna hay dos grupos definidos, que son las máquinas síncronas y las máquinas asíncronas. Dentro de las máquinas síncronas estamos el motor síncrono o alternador. Dentro de los asíncronas está el motor asíncrono trifásico rotor jaula de ardilla, motor asíncrono trifásico rotor bobinado y motor asíncrono monofásico. Ahí están los motores asíncronos. También podemos ver los motores de polos hendidos o motor lineal de corriente alterna. Indirectamente, este es un resumen de todo lo que vamos a avanzar de la materia, ¿no? Es un resumen esta clasificación. Por ejemplo, de todos los motores que hemos ido viendo, de todas las máquinas que hemos ido viendo ya en continua y en alterna, este motor es el que tiene mejores características. El motor asíncrono trifásico, rotor jaula de ardilla o rotor cortocircuitado. Este es el motor. Este es el número 1, este es el que se lleva el premio, la flor, el que lleva a ser el número 1 de los motores, el de mejores características. Este motor asíncrono trifásico es simple su funcionamiento, es de bajo mantenimiento y de bajo costo, no cuesta caro en relación a los otros motores, a los otros generadores. Es por esa virtud que este motor se va utilizando en cualquier cantidad. Es este motor que uno tiene que ir conociendo porque en el resto de tu
vida profesional te vas a ir tropezando con este tipo de motores, porque siempre hay en las industrias, en las fábricas, en las empresas, siempre va a haber estos motores, ¿no? Es motor asíncrono, trifásico, rotor cortocircuitado o jaula de ardilla, ese es el motor. A pesar que el rotor bobinado, el rotor monofásico, el mejor de estos tres, hablando de estos tres nomás, es este. Este con bobinas, también tiene escobillas, tiene más mantenimiento, tiene más posibilidades de que falle, es más costoso. Esto, por ejemplo, no necesita solamente las bobinas, sino también necesita un desfase, y ahí está un condensador. En los motores monofásicos normalmente hay condensadores. Esos condensadores están cumpliendo la función de desfasar, ¿no? ¿Qué es en un motor monofásico eso, ¿no? Su funcionamiento del motor monofásico es muy áspero. Si tendría que elegir y tengo un taller y voy a comprar máquinas y para esas máquinas voy a colocar motores y para esos motores, ¿qué voy a colocar? ¿Trifásico o monofásico? Lo correcto sería trifásico. Lo correcto es simple, su funcionamiento es pequeño y de gran potencia, mientras el monofásico es grande y de mucho consumo. Entonces si tendría que elegir, ahí está. Pero si es un pequeño taller de carpintería, vamos a decir, por ejemplo, tal vez es más que suficiente el monofásico, ¿no? Tal vez es más que suficiente el monofásico. Y ese monofásico me va a hacer que indirectamente para esas cosas sencillas, para esa pequeña carpintería pueda hacer eso, ¿no? Entonces por eso necesito ese motor. Y normalmente el motor monofásico, como se indica, en casos de emergencia tendría que utilizar. Y cuando es esa emergencia, por ejemplo, en mi casa, en tu casa, necesitamos un motor y no hay otra que nuestro sistema, nuestro medidor es monofásico y ahí necesitamos que la bomba que está en el piso, ahí adentro, el piso de la tierra, y tenga un tanque allá arriba y tenga que bombear de aquí del piso hacia arriba, y no hay más que eso que me haga una bomba de un motor asíncrono monofásico, una bomba de agua, ¿no? Y ahí generalmente en Cochabamba, ¿quién no tiene una bomba de agua en su casa? Ahí viene la primera emergencia, ¿no? Como no tenemos sistema trifásico, no hay más que tenemos que comprarnos una bomba de un motor asíncrono monofásico. Otro, lo que vamos utilizando motor en nuestra casa también es el refrigerador, ¿no? Es un motocompresor, ese motocompresor que trabaja, es un motor y un compresor que va trabajando, que va girando, y su principio de función se basa en un motor asíncrono monofásico. Ese es el segundo motor que vamos teniendo. ¿Quién no tiene un refrigerador en casa para conservar los alimentos? Y ahí estarían. Y esos llegarían a ser nuestros motores, ¿no? Y esos serían en esto nuestros motores de estos tres. Por caso de emergencia el monofásico y en forma general el trifásico, ¿no? El motor asíncrono. Siempre, como voy indicando, voy haciendo la explicación, y cuando algún rato vos no veas por conveniente que no has entendido, un ratito me puede explicar antes de pasar a la siguiente, o lo anterior me puede ser, me he hablado de esto, no lo he entendido, y yo, no hay problema, no, la siguiente, yo sigo avanzando y me estaría interesando que vos hayas entendido o no hayas entendido, ¿no? Ahí está, ¿no? Y como voy indicando esto, lo que estoy desarrollando está en el texto también, ¿no? Clasificación de las máquinas de corriente continua. Se entiende por máquinas eléctricas al conjunto, al mecanismos que pueden producir y transformar y aprovechar la energía eléctrica. Estas máquinas que trabajan con corriente continua se clasifican en dos: los generadores, también llamados dínamos, en algún momento dínamos lo van a llamar, en otro momento generadores, y los dos son lo mismo, ¿no? La misma palabra, de corriente continua, y los motores de corriente continua, ¿no? En la primera etapa, como decía, hasta el 50% del semestre vamos a llevar esta materia, ¿no? Motores y generadores de corriente continua, en la parte teórica, en la parte práctica, en generadores, en la parte teórica en motores, y en la parte práctica también en motores. Y después vamos a entrar a lo que es corriente alterna. Antes de desarrollar el tema ya específico de las máquinas, vamos a ver el concepto de electromagnetismo.
¿Qué es electromagnetismo? Vamos a ver ese concepto y dice electromagnetismo, concepto de magnetismo. Electromagnetismo es una parte de la física que estudian todos los fenómenos eléctricos combinados con los fenómenos magnéticos. ¿Qué es electromagnetismo? Esa combinación de la parte magnética con la parte eléctrica, ¿no? Y esa combinación de esos dos componentes va a ser, de esos dos temas va a ser electromagnetismo. La mayoría, el 100% de las máquinas eléctricas trabajan en función a electromagnetismo. Si yo entiendo estos conceptos, voy a entender cómo trabaja un motor, cómo trabaja un generador, ya en continua, ya en alterna. Y estos conceptos que estamos viendo lo vamos a ir en ese momento revisando, repasando o confirmando lo que en este momento te voy a ir explicando. Esta es una base muy importante porque hay varias cosas que funcionan en función a electromagnetismo. Hoy en día la magnetita, dice, se conoce como un imán natural a la propiedad que tiene de atraer pequeños metales, se denomina magnetismo. La magnetita es una piedra. Si yo estoy yendo al Tunari, estoy subiendo ahí al Tunari, ayer también estaban incendiando el Tunari y voy subiendo ahí al Tunari y una piedrita me alzo de ahí al subir el cerro y esa piedrita tiene esa propiedad de atraer pequeños objetos pesosos, eso es magnetita. ¿Y qué es la magnetita? El imán natural. En la naturaleza encontramos que tenga la propiedad de atraer y repeler, que tenga magnetismo, y ese es un imán natural. Los chinos fueron los primeros en descubrir que cuando le permitían a un trozo de magnetita girar libremente, este señalaba siempre a una misma dirección. Sin embargo, hasta no mucho tiempo después, esa característica no se aprovechó como medio de orientación. Los primeros que dieron un uso práctico a la magnetita en función de la brújula para orientarse durante la navegación fueron los árabes, ¿no? En sí, la magnetita, el imán, ha sido una brújula, ¿no? Y esa brújula era un medio de orientación, ¿no? Vamos a ir siempre al norte, podemos estar en un desierto y podemos estar girando, ya estamos saliendo del desierto y nunca salimos, ¿no? Ya pasó una semana y seguimos dando y no podemos salir. Si tenemos esa brújula nos serviría para orientarnos ahí y poder ir en una sola dirección, ¿no? Y no ir dando vueltas, ¿no? Eso también nos sirve y eso llegaría a ser una brújula. Cualquier tipo de imán, ya sea natural o artificial, porque hay dos tipos de imanes, ¿no? El natural, que esa piedra que podemos sacar del cerro, de ahí al ir esa caminata que podemos hacer, o un imán ya fabricado por una persona, ¿no? Ese imán ya fabricado por una persona, ya la mano del hombre intervenida, y eso se llama imán artificial, ¿no? Hay el imán natural y el imán artificial. Ese imán posee dos polos perfectamente diferenciados, uno denominado polo norte y el otro denominado polo sur. Aun cuando sea pequeñito, sea medianito, la mitad, la cuarta parte de ese trocito, igual ese imán va a tener dos polos, ¿no? Y se indica que en los polos hay unas líneas de acción, como vemos en este gráfico, que están saliendo del norte y están entrando por el sur. Y ahí este es el espectro magnético. En esta área que tiene el imán físicamente es este lugar que está coloreado de rojo y azul, y el rojo es el norte y el azul es el sur de este imán. Esta es su área de acción del imán, ¿no? Si yo tengo un pedazo de trozo y estoy fuera del área de acción, no va a ser influenciado por este imán. Si lo voy acercando y entro en su área de acción donde están estas líneas de fuerza, ahí va a ser influenciado y ese pedazo de trozo va a pasar pegado en el imán, ¿no? Y ese lugar donde ya acciona, ya influye el imán, se llama su zona de influencia, y esa zona de influencia se llama campo magnético. Y el campo magnético está compuesto por líneas de fuerza. Se indica que esas líneas de fuerza salen por el norte externamente y entran por el sur, salen por el norte y entran por el sur, internamente yendo del sur al norte, y esta es su circulación. Estas líneas de fuerza no se ven en el imán, pero es la zona de influencia. Hay imanes que pueden atraer pequeños objetos pesosos, unas pequeñas limaduras, trocitos. ¿Está transmitiendo imágenes, algo? Sí.
Solamente está la primera página, me parece. ¿No se cambia? No, Máquinas eléctricas de corriente, aquí dice tipo imán, sea natural, artificial, ¿no está viendo eso? o sea, está la primera, la que dice uno, después si ha mostrado más páginas, no se ve. O sea, ¿No se está viendo? Eso, por ejemplo, no o se sea, ve. no ha cambiado Seguimos, nada. Inge, con la primera imagen, la cual dice máquinas eléctricas de corriente continua y alterna, donde se ven los dos motores nomás y nada más. Docente Antonio Rico, donde se ve su nombre, solo esa parte, las Nada. otras, no nada. Dejar de compartir, dice ahorita compartiendo. A ver, a ver, a ver. A ver, ya he dejado de compartir. A ver, voy a salir de esto. Voy a ir aquí. A ver, vamos a compartir. Ventana. Esto no se ha visto. Nada que ver. Recién, Inge, recién se está pudiendo ver esa clasificación de máquinas de corriente continua. Ahora esto, ¿se está viendo eso? ¿Cambia? No, seguimos en lo mismo, clasificación de máquinas de corriente continua. No a nada, no cambia. No, mana. Ya, a ver. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí se ve. Acaba de cambiar recién, máquinas eléctricas. ¿Ahora se ha cambiado? Ahorita sí estamos en la hoja 7, sería esa, ¿no ve? Sí. La que le marca. Sí, sí. Aquí parece que... A ver, intente cambiar una vez más para ver si realmente cambia o no está. Ahora sí, recién está cambiando, Inge. Sí, ahí estaba explicando. Sí, es bueno que me avisen. Yo ya estoy indicando porque esto les iba desarrollando. Ya, estamos aquí. Van a disculpar bien su aclaración. No sé por qué no me compartía, porque me decía en la presentación compartir, como me dice ahorita, compartirme. Dejar de compartirme, dice aquí abajo, ¿no? Y lo mismo me decía ya. Pero volvemos. Las máquinas eléctricas, como voy indicando, un imán tiene un norte y un sur. Y estas serían las líneas de fuerza. Estas líneas que se ve, esta parte de rojo y esta parte de azul, llegaría a ser el imán. Y estas serían las líneas de fuerza del imán. Este imán, estas líneas de fuerza, está compuesto, es el espectro magnético del imán. Y estas líneas, este espectro magnético se llama campo magnético. Y el campo magnético está alrededor del imán, al contorno, a una cierta distancia del imán. El imán puede atraer pequeños objetos pesosos, pequeñas limaduras apenas pueden estar colgándose, o puede, el imán tan fuerte puede ser, hasta puede atraer una movilidad. Así hay imanes tan débiles o tan fuertes que pueden manejar, soportar, levantar más de una tonelada. Un auto, por ejemplo, pesa más de una tonelada. Y hay imanes que manejan esas toneladas. Por ejemplo, en las películas, cuando se ve películas y hay un cementerio de autos, en ese cementerio de autos hay una grúa. Y dentro de esa grúa hay una parte metálica, y esa parte metálica va donde el auto y se magnetiza esa parte metálica y lo vuelve como un imán y lo atrae al auto. Y el auto es levantado, y ese auto es de mucho peso. El imán es fuerte. Lleva a un lugar y lo quita la corriente y queda de ser magnético esa parte metálica, y lo suelta al auto. Y el auto llega a la fundición y se funde, ¿no? Y todo el fierro se va fundiendo y se va haciendo una recicladora, ¿no? Y ese es el cementerio de autos, donde se recicla, ¿no?, el fierro, porque el fierro va a volver a ser construido otras cosas, ¿no? Entonces, esa grúa que les voy indicando y algunas veces se ve en películas, esas grúas son imanes gigantes, ¿no?, de mucha capacidad. Pero como hay así tan grandes, también hay imanes tan débiles que apenas pequeñas limaduras se están colgando y se están queriendo ya soltar o caerse, ¿no? Normalmente esas pequeñas limaduras en los extremos están siendo el lugar donde se van chocando, ¿no?
y esos extremos llegan a ser la parte de los polos, ¿no? Esa zona donde influye se llama campo magnético, ¿no? El campo magnético, ¿de qué está compuesto? De líneas de fuerza. Ese campo magnético puede ser al contornito del imán o puede ser a un buen espacio. Depende a la capacidad de atraer o rechazar, ¿no? Depende a la capacidad de atraer o rechazar, ¿no? ¿Qué poder tiene de atraer y rechazar? Hay imanes fuertes, poderosos, y hay imanes débiles, ¿no? Depende. Cuando es fuerte, más líneas de fuerza va a haber, ¿no? Más líneas de fuerza. Cuando es débil, unas pequeñas líneas, unas cuantas líneas de fuerza, ¿no? Y ahí también viene, ¿no? El aire es un buen conductor del campo magnético. No es excelente, ¿no? Pero es conductor. Hay conductores de las líneas de fuerza, ¿no? Hay conductores, son los núcleos, por ejemplo. Los núcleos de los motores son conductores de líneas de fuerza porque están en función a campos magnéticos. Los transformadores tienen núcleos, ellos también son buenos conductores de las líneas de fuerza. La plancha, la parte del fierro también es un conductor, pero ahí los mejores son el fierro al silicio, el acero al silicio. Esos son los mejores conductores, ¿no? Más líneas de fuerza manejan, entonces son excelentes conductores de las líneas de fuerza, ¿no? Del campo magnético. Los que conducen electricidad son malos conductores del campo magnético. El cobre, el aluminio, son malos conductores de las líneas de fuerza. No son excelentes, ¿no? No conducen. Son malos. Más bien son como se opondrían, como las resistencias son los que se oponen a la que se circulen las líneas de fuerza, ¿no? Y entre excelentes y esos malos también hay regulares. Dentro de esos regulares, conductores estaría el aire, ¿no? El aire también, por el aire circulan las líneas de fuerza. No el 100%, una parte se van perdiendo y otra parte sí están conduciendo, por eso es un regular conductor el aire. Por ahí también caminan las líneas de fuerza, el campo magnético. Dentro del campo magnético se encuentran las líneas de fuerza, o mejor dicho, las líneas de fuerza forman el campo magnético. En esta zona o campo es donde el imán ejerce su influencia, ¿no? Donde influye, ¿no? El campo magnético es la zona de influencia del imán, ¿no? Esa zona puede ser al contorno, puede ser grande, depende a la capacidad de magnetismo de líneas de fuerza que tenga el imán, ¿no? Dice aquí, cuando enfrentamos dos o más imanes independientes y acercamos cada uno por su extremo, si los dos polos que se enfrentan tienen las diferentes polaridades, se atraen. Si voy acercando el polo norte con el polo sur, va a haber atracción. Pero si vamos, las polaridades son las mismas, sud con sud, norte con norte, va a haber rechazo, ¿no? Va a haber rechazo, ¿no? Y es lo que pasa en los imanes, ¿no? Al explicar esta parte, yo digo, cuando voy a decir el sud, es una muchacha y un estudiante, y que otra muchacha y otro estudiante, siempre hay veces van sacando chispas entre damas, ¿no? O entre varones, ¿no? Pero si es un varón y una dama es diferente, ¿no? El trato también hasta cambia su tono de voz, ¿no? Del varón a la dama y de la dama al varón, ¿no? Porque hay una atracción, ¿no? Y eso también sería algo para explicar de los polos cuando se enfrentan. Si son de la misma polaridad, mujer con mujer, se rechazan, varón con varón se rechazan. Pero si es hombre con mujer, ya hay atracción, ¿no? Ya es diferente y hay un trato más delicado, ¿no? Más cordial, ¿no? Entramos a la parte eléctrica. Si a un conductor de cobre le aplicamos corriente continua, dice, ese conductor lo hacemos circular corriente continua, este conductor que está en este gráfico, la circulación de esta corriente genera un campo magnético con líneas concéntricas que giran alrededor del conductor. Este campo magnético carece de polaridad y poder de atracción. No se utiliza este fenómeno, pero ya hay líneas de fuerza al contorno del conductor, como indica ese gráfico. Ahí está. Pero eso todavía no se utiliza, ¿no? La regla de la mano derecha sirve para determinar el sentido de circulación de la corriente. En el sentido de giro de las líneas de fuerza, y si sobre un conductor colocamos paralelamente el dedo pulgar indicando el sentido de las líneas de fuerza de la corriente, y los demás dedos envolvemos con la mano derecha. El conductor, el dedo pulgar nos indica el sentido del flujo, de la intensidad, en qué sentido va el dedo pulgar,
Y los demás dedos nos va a indicar el sentido de las líneas de fuerza, en qué sentido están. Entonces eso se va utilizando la regla de la mano derecha. Campo magnético en una espira. Si a una espira lo hacemos circular corriente eléctrica, aplicamos la regla de la mano derecha para determinar el sentido de giro de las líneas de fuerza. Tienen el mismo sentido. Estas líneas de fuerza se concentran haciendo un campo magnético que tiene polaridad, pero carece de poder de atraer o repeler. Ya hay polo norte y hay polo sur en una espira. ¿Qué es una espira? Es una vuelta de alambre de cobre, una vueltita. Esa es una espira donde tiene un principio y un final, ¿no? Esa es una espira. Y todavía no se utiliza ese fenómeno. El siguiente sería, si a una bobina hacemos circular corriente eléctrica, esta genera un campo magnético poderoso, muchas veces más fuerte con relación a una espira y a un conductor. Tiene polo norte y sur poderosos y nace el poder de atracción debido a la sumatoria de campos magnéticos generados por todas las espiras, ¿no? ¿Qué es una bobina? Es un conjunto de vueltas de alambre de cobre, ¿no? Ahí está, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas tiene esta bobina, ¿no? Y cada una de esas vueltas va generando líneas de fuerza, del uno con el otro se van sumando y al final hacen un espectro magnético. Si aquí dentro de esta bobina coloco un núcleo de fierro, un pernito coloco, un pernito, y ahí voy alrededor, lo voy haciendo dar vueltas al alambre de cobre, voy a tener un electroimán. Con una batería más de 1.5 voltios voy por los costados del taller y voy con eso como un pequeño imán y voy haciendo, y pequeñas limaduras de hierro se van a ir pegando en los dos extremos, ¿no? En la parte del norte y en la parte del sur. Y ahí se van a ir pegando y eso va a ser donde va a estar mi pequeño electroimán, ¿no? Ahí sí ya ese fenómeno se va utilizando, ¿no? Ese fenómeno se va utilizando. Electroimán dice, si dentro de una bobina circula corriente eléctrica, introducimos un pedazo de hierro a manera de núcleo, entonces obtendremos un electroimán con las mismas características que un imán. En este electroimán existe un polo norte capaz de atraer pequeños objetos ferrosos, pero dentro de la estructura del pedazo de hierro, las moléculas ordenadas se ordenan en un solo sentido, desordenadas se ordenan en un solo sentido bajo la acción del campo magnético. ¿Y qué significa eso? Va a ser un norte y un sur ahí ya, y va a estar como un imán. Ahí tenemos ya un pequeño electroimán. El núcleo llegaría a ser esta parte, y aquí en estos dos costados se van a ir pegando las limaduras y ahí está la batería, ¿no? Una pila, positivo, negativo, y aquí tenemos un pequeño electroimán, ¿no? Bobina alimentada con corriente alterna. Si esta bobina lo alimentamos con corriente continua, porque está alimentando con corriente continua, aquí está corriente continua, positivo y negativo. En esta bobina alimentada con corriente continua, antes de hablar de la bobina alimentada con corriente alterna, el campo magnético que produce, siempre, si esto yo nunca lo voy a cambiar, siempre va a ser positivo y esto va a ser el negativo, siempre va a estar el polo norte en este lado, al lado izquierdo, y el polo sur al lado derecho. Y en todo el momento que conecte va a haber norte a un lado, al izquierdo, y al derecho el sur. Y siempre va a estar así. Y las líneas de fuerza van a estar saliendo del norte y van a estar entrando por el sur, como indica esta figura. Este campo magnético va a ser constante, esta polaridad no va a ser variable, norte, norte, todo el tiempo, sur, sur, todo el tiempo sin variación. Con corriente continua se produce un campo magnético constante, sin variables. Eso es lo que produce una bobina alimentada con corriente continua. Ahora vamos a analizar qué produce una bobina alimentada con corriente alterna. Si a una bobina le alimentamos con corriente alterna, el campo magnético que se genera en esta bobina es igual en magnitud y en proporción a la que se produce en corriente continua. Pero este campo magnético se diferencia porque varía en la permanencia de la bobina, variando de acuerdo a la frecuencia con la que se trabaja la red de alimentación. De aquí podemos que el campo magnético es variable porque aparece y desaparece instantáneamente, también cambia de sentido de circulación las líneas de fuerza. Con corriente alterna, el campo magnético que producimos es un campo magnético
completamente variable. Hay un momento cuando estamos hablando, voy a ir en el siguiente gráfico, cuando estamos hablando en esto, en el ciclo positivo, vamos a decir que este es el norte. Todo este ciclo positivo de aquí va a subir, va a subir, va a subir, y va a bajar hasta llegar de nuevo a cero. En este ciclo positivo siempre va a ser norte y este sur. Cuando llegue aquí, en la parte intermedia, va a ser cero. Va a haber campo, ya no va a haber campo magnético. Cuando cambia de polaridad y esté en la parte negativa, este norte se va a volver sur y el sur se va a volver norte. Y cuando llega todo este ciclo positivo va a ser aquí el sur y a este otro lado, al lado derecho, el norte. Y cuando llegue de nuevo a ser cero, entonces de nuevo va a desaparecer. Y así sucesivamente va a ser el campo magnético. Va a haber un momento norte, más luego va a desaparecer y de nuevo va a ser sur y de sur va a desaparecer norte y va a desaparecer sur y va a desaparecer norte y sur y así sucesivamente. El campo magnético con corriente alterna es completamente variable. Hay campo, desaparece, cambia de polaridad, ya no hay campo, cambia de polaridad y así sucesivamente. Y este ciclo, sabemos que la frecuencia de la corriente alterna es 50 ciclos por segundo. Este ciclo que lo voy indicando, aquí hay dos ciclos en este gráfico, estos hacen 50 veces en un segundo. 50 veces positivo, 50 veces negativo en un segundo. Y 100 veces es cero en un segundo. Y 100 veces no hay campo magnético, y 50 veces norte, y 50 veces sur del mismo lado, y al otro lado lo mismo, y es completamente variable. Para terminar de explicar con corriente alterna, cuando nosotros alimentamos con corriente continua, aquí vamos a ver, alimentamos en un extremo de la parte, ya sea en el sur o en el norte, colocamos una lámina, y cada que tenga corriente esta bobina y este núcleo, a esa lámina lo va a atraer, lo va a hacer como un imán. Y al atraerse se va a aprovechar que dos contactos se abran y se cierren, y eso llega a ser el relé electromagnético, el principio de funcionamiento de un relé. Una bobina alimentada con corriente continua crea un campo magnético, esa bobina es atraída a una lámina, esa atracción, ese desplazamiento se aprovecha para que dos contactos se cierren, y ahí está. Y eso se va utilizando ya el electroimán de corriente continua. Y el electroimán de corriente alterna, ¿dónde se puede aprovechar? Nosotros tenemos aquí la corriente alterna, aquí coloco una lámina también. Hay un momento cuando sea sur lo va a traer, cuando sea norte lo va a traer, cuando no sea nada lo va a soltar. Y yo aquí tengo la puntita de la lámina, voy a decir que aquí está la lámina, la puntita, y aquí voy a tener una campanita. Y ahí cada que atrae va a tocar la campanita, y cada que no la atrae lo suelte, lo va a rechazar, se va a volver, lo atrae de nuevo y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que hacemos cuando una bobina es alimentada con corriente alterna? Ahí tenemos el timbre. El timbre que tenemos en infocal, dice, y ahí está atrayendo, rechazando, y ahí esa campanita está tocando y eso está haciendo un sonido, y ahí es el recreo, y hay que ir al recreo. Entonces, ese es una bobina alimentada con corriente alterna, atrae, rechaza, y eso podemos tener un sumador, un timbre, y ese es el principio de funcionamiento de un timbre, ¿no? Atrae, rechaza, solamente golpea la campanita, deja de golpear, atrae, vuelve a golpear, y así sucesivamente, constante, golpea, y suelta, golpea y suelta, y el sonido es así, ¿no? Y ahí está haciendo el sonido, y cuanto es más grande, más fuerte va a ser el sonido, entonces ya va a ser un timbre más grande, ¿no? Y eso es. Ahora, si estamos en casa, es un timbre pequeño, ¿no? Y eso es lo que va haciendo. Entonces, con corriente continua es constante, con corriente alterna es un campo magnético variable. Y ese campo magnético variable, ¿dónde utilizo? En los timbres, ¿no? En los timbres de casa, ahí es donde se utiliza. Inducción magnética. Cuando una bobina alimentada con corriente produce un campo magnético variable, estamos hablando con corriente alterna,
Este campo magnético tiene bastante influencia sobre otra bobina que está ubicada en la área de acción de las líneas de fuerza, es decir, si acercamos una bobina de tal forma que tenga una resistencia de carga, las líneas de fuerza del otro obligan a los electrones de alambre de cobre a moverse en circuito cerrado donde la circulación de la corriente es contraria a la bobina principal. Aquí tenemos, y este sería el principio de funcionamiento de un transformador. Aquí tenemos, vamos a decir, aquí está corriente alterna, aquí tenemos la primera bobina y esta sería la segunda bobina. En esta primera bobina con corriente alterna vamos a conectar, vamos a cerrar y aquí va a circular la corriente, va a ser norte aquí y aquí va a ser el sur. Y cuando cambie de polaridad, primero va a ser cero, va a desaparecer. Cuando sea negativo este norte se va a volver sur. Ese campo magnético variable lo va a influenciar a esta segunda bobina. Ese campo magnético, como está en su área de acción, está a su ladito, lo va a accionar y lo va a influenciar, y ese campo magnético que está creando va a hacer que en esta segunda bobina se empiecen a mover sus electrones. Aquí no hay ninguna conexión de la primera a la segunda bobina, no hay ninguna conexión, la única conexión es la parte magnética y después los dos están separados. Si esta primera bobina hago de 100 vueltas, en esta segunda bobina coloco también 100 vueltas, aquí voy a alimentar 220 y aquí también va a salir 220. Si en esta primera bobina lo sigo manteniendo la bobina de 100 vueltas y aquí lo voy sacando la bobina de 100 vueltas y le voy a colocar una bobina de 50 vueltas. Aquí va a entrar 220 voltios y aquí va a salir 110 voltios. Si esta bobina lo voy a mantener, sigue las 100 vueltas, a la primera bobina, a la segunda bobina lo voy a colocar ya no 50, ya no 100, sino lo voy a duplicar, lo voy a poner 200 vueltas. Aquí va a entrar 220 y aquí va a salir 440. Así trabaja el transformador, gracias al campo magnético variable que produce la primera bobina y la cantidad de vueltas en relación a la primera a la segunda, la tensión se va a incrementar o se va a reducir. Con un transformador podemos conseguir tensiones de 220, podemos conseguir de lo que tenemos en casa, podemos conseguir 500 volts, podemos conseguir 5000 voltios, podemos conseguir 3 voltios, podemos conseguir 5 voltios, podemos conseguir cualquier tensión, ya sea elevadas o bajas tensiones, podemos. Y esos son los transformadores. La tensión que deseemos podemos conseguir con transformadores. Así de sencillo. Ahora es diferente que esa tensión que yo voy deseando, cuánto de corriente va a manejar. Si va a ser 5 amperes, si va a ser 1 ampere, si va a ser 500 miliamperes, si va a ser intensidades bajas, un transformador pequeño más que suficiente. Ahora, si yo quiero que sea 20 amperios, 50, 100 amperios la corriente, entonces sí o sí el transformador también va a subir de potencia y va a ser de mayor tamaño, ¿no? Va a ser más grande, va a ser más de mayor potencia. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que pasa. Indirectamente llega a ser esto, ¿no? Por eso el electromagnetismo es una parte muy fundamental, muy importante en esto de la parte de principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas, ¿no? Ya de continua alterna está en función a estos conceptos, ¿no? Como estamos haciendo como un repaso la parte de electromagnetismo, que es parte del tema, entonces es muy fundamental estos conceptos, ¿no? Y tenerlos muy claro, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Entonces llega a ser eso, ¿no? Ya vamos terminando la clase. Como decía, teníamos que llegar al 38 y ya hemos llegado al 18 porque estamos en 19:56, ya estamos terminando nuestra clase. Tampoco las clases virtuales se ve por conveniente hacerle 3 horas, 5 horas. El alumno tal vez ahí está con su celular, con su computadora, está supuestamente atendiendo y al último no. Por eso Infocal nos aconseja que a lo máximo demos 2 horas, ¿no? No más de eso, porque después la atención y las actividades que hacen diariamente no se puede, ¿no? Pueden seguir, no, un poquito nos hemos hecho, ya seguiremos hasta las 9, el rendimiento será lo mismo, me atenderán, o al final ahorita cuántos me estarán atendiendo, tal vez 2, 3 y los demás ya ahí están prendidos, pero están en otro mundo, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso también no es conveniente, ¿no? En esto de las clases virtuales, sí.
aprovechamos las imágenes, aprovechamos la parte teórica, hasta un video estaba previsto en este momento, pero como no hemos llegado ahí lo vamos a dejar, porque indirectamente eso es lo que estaba, ¿no?, diseñado. Ahí está el video, ¿no?, el video que teníamos que ver, ¿no? No estaba lejos, pero ahí estaba un video más, ¿no?, sobre el principio de funcionamiento de un generador. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ya vamos terminando. Con este sí, que es la última diapositiva sobre el principio de lo que es electromagnetismo, dice la ley de Lenz. Las corrientes inducidas tienen siempre una circulación contraria con relación a la causa que lo produce la inducción magnética. Esta ley se refiere al sentido de circulación de la corriente en una bobina que se acopla en la área de acción de la otra, que es alimentada por corriente eléctrica alterna. Nos va indicando esto: si aquí la corriente eléctrica está bajando, vamos a ir dando vueltas, y llegando aquí abajo. En esta segunda, aquí no, la corriente está bajando. Aquí en la primera bobina está bajando, aquí en la segunda bobina la corriente está subiendo. Aquí la corriente también está subiendo, por esto lo ha cambiado de sentido, está subiendo, aquí también está bajando. Siempre va a ser la corriente inducida, aquí esto se llama corriente inducida, va a ser en sentido contrario a la causa que lo produce. Esto le está produciendo. El ciclo aquí es positivo, aquí el ciclo es negativo. Aquí el ciclo ya también es negativo, aquí ya también es positivo. Siempre va a ser contrario a esto. La persona que la ha descubierto es un científico llamado Lenz. En honor a ese científico se va indicando esta ley de Lenz, que las corrientes inducidas son en sentido contrario a la causa que lo produce. Son en sentido contrario. Si aquí está de bajada, aquí está de subida, si aquí está de subida, aquí está de bajada. Siempre en sentido. Esa persona que le ha descubierto que así son las corrientes inducidas, entonces gracias a ese científico se ha llamado la ley de Lenz, ¿no? Y eso es lo que indica la ley de Lenz, ¿no? Entonces con eso vamos terminando. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Indirectamente, como voy indicando, la próxima clase ya vamos a pasar clase presencial. Voy recalcando a los que han llegado último, siempre mi base de avanzar la materia es mi texto. Ahí está el texto en la plataforma, ya les he mostrado, está ahí cargado. Hay un texto complementario para apoyar y eso llegaría a ser, ¿no? Entonces, con eso vamos terminando. Y como les digo, esta clase que hemos ido desarrollando, todo lo que hemos ido hablando, del reglamento, de la forma de calificar, todo eso lo voy a pasar en él mediante un video, ¿no? Y la persona, tu compañero, te indique que han avanzado, que ha indicado el docente, ve el video, ¿no? Y el que no ve, asume las consecuencias, ¿no? No digo, no sabía, eso sí, como te voy recalcando, eso no hay, ¿no? Por eso también lo voy grabando. Y eso está como una constancia que sí el manifiesto ha indicado, ¿no? Entonces vamos terminando. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Y que, buenas noches, entonces lunes con EPPs, ¿y en qué aula vamos a pasar? Detrás de la fotocopiadores. Detrás de la fotocopiadora, la pared de atrás de la fotocopiadora, ese es el aula. En ese pasillo donde están instalaciones residenciales al frente, la primera puerta, taller de máquinas eléctricas, dice, ese es el aula. Ese es el aula, yo creo que ya se han ubicado, ¿no? Ese es el aula. Sí, ya estamos ubicados. Sí, ese es mi aula, ahí vamos a pasar clases, ahí vamos a hacer taller de máquinas eléctricas. Entonces, ha sido un gusto, nos vamos a ver la siguiente clase, ya en la clase presencial, y ahí vamos a ir ya viendo, nos vamos a ir conociendo, y cualquier pregunta siempre, ¿no? Estamos listos para responder, y en la clase, y ahí está, ¿no? Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Iker. Hasta luego. Hasta luego.